Bienvenidas y bienvenidos a esta charla sobre los Web Components hacen el Camino de Santiago. Si alguno de ustedes ha venido a otra charla, lo lamento, pero esta no es, ¿vale? Esta es sobre los Web Components hacen el Camino de Santiago. En realidad no, ¿vale? En realidad son la charla correcta. Los Web Components son tu camino. No lo sé. La intención de esta charla es averiguarlo. Era 2006. Yo tenía solo 11 años. Pero me encantaba mucho estar enfrente del ordenador y, a través de ciertos comandos, darle órdenes exactas de qué debía y qué no debía hacer. A veces me hacía caso, otras veces no, pero el 100% de las veces era por mi culpa. Eso está claro. En ese entonces, la web no era lo que es ahora. En realidad, era una web bastante escueta. Me acuerdo que en ese momento los reyes de la fiesta eran Flash, PHP, gestores de contenido, Joomla acababa de salir hacía relativamente un año, WordPress estaba haciendo con todo el mercado. Definitivamente era una época un poco caótica. Con el tiempo esto fue cambiando y se fue transformando en la web que conocemos hoy en día. La web que conocemos hoy en día es una web llena de caminos, llena de tecnologías diferentes, que podemos elegir unas u otras, o ambos caminos. No hay ningún problema. Puedes saber React, puedes saber Angular, puedes saber Vue, puedes ser un crack maquetando, pero los Web Components, ¿serán parte de ese camino? Me presento. Soy Marcela Gota, Expert Frontend Developer en Singular. Llevo más de 10 años trabajando con empresas y a lo largo de ese camino he podido trabajar con diferentes tecnologías, Angular, React, Vue, etc. En los últimos años he tenido el honor, el placer, al menos para mí, de poder trabajar con Web Components, una tecnología que personalmente a mí me encanta. Como les comentaba, la web ha sido completamente renovada. Hay un montón de tecnologías nuevas alrededor de ella, tecnologías que muchos ni siquiera pensamos que podían llegar a ser en la web. Hace muchos años, lo que vendría a ser JavaScript realmente pues, eran 3 cosas y poco más. Pero realmente lo que nos interesa hoy es Web Components. Ahora me imagino que muchos de ustedes tendrán muchas preguntas, pero no se preocupen. Todas o casi todas serán resueltas, exceptuando unas cuantas preguntas existenciales que ya en eso la verdad es que no les puedo ayudar mucho. Pero, ¿qué son Web Components? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué sirven? ¿Valen la pena? ¿Cómo podemos crear Web Components? Todo esto será resuelto en esta charla. Pero para ello tendremos que hacer un viaje al pasado. Así que sin más, abrochémonos los cinturones y empecemos con este viaje, que empieza con la creación de la web de manos de Tim Berners-Lee. ¿Qué es la web? Marcela, seguramente mucha gente de aquí conoce perfectamente qué es la web, pero para las personas que no, mamá, por ejemplo, yo te voy a explicar muy bien qué es la web. La web básicamente consta de un servidor, de un cliente, que se conectan entre sí a través de Internet. Nosotros, los usuarios, estamos constantemente haciendo peticiones a los servidores para recibir la última información. Para la web, para hablar exactamente de la web, también tenemos que hablar de los 3 mosqueteros de la web: HTML, CSS, JavaScript. Otra vez, muchos de ustedes sabrán perfectamente qué son, pero para los que no, yo vengo aquí a explicarles un poco. HTML es la estructura de nuestra web, los huesos, vamos, esa
esas vigas que les ponemos a la hora de crear una estructura, un proyecto. CSS, sin embargo, son los estilos de la web. Y JavaScript vendría a ser la pieza fundamental que nos ayuda a darle funcionalidades espectaculares a la web. Aquí podemos ver un ejemplo un poco más claro. HTML sería los huesos, JavaScript sería pues, todas las funciones de nuestro cuerpo, el sistema circulatorio, bueno, todo. Y CSS sería pues, lo que nos hace ir por la calle y que la gente no se muera de un susto. Como os comentaba, en el principio todo era oscuro. La web no era ni siquiera lo que nosotros podemos llegar a pensar hoy en día. Vamos a ver, Flash estaba ganando popularidad, o sea, había un problema aquí. Pero luego, fan de Flash, por favor, no es nada personal, pero es verdad, Flash, caca. Pero bueno, luego se hizo la luz. La web empezó a generar cada vez más popularidad. Y con ello empezamos a implementar más y más características, llegando a lo que se conocía o se conoce como la web 2.0. Básicamente, ¿qué es la web 2.0? Pues una web donde nosotros teníamos acceso a generar contenido e interactuar mejor entre nosotros. Vamos, que nos cambió la vida. Eso de la web 2.0 fue, yo creo que antes de la web 2.0 y el después, yo creo que antes teníamos más vida social, pero bueno, las redes sociales también se han encargado de ello, que también son web 2.0. Con el paso del tiempo, la web empieza a ganar popularidad. Si podemos ver en esta gráfica, podemos ver que en el 2005 habían unas 6.000 millones de, bueno, 6.000 millones, 6,8 millones de personas y hemos ido incrementando hasta el 2019. Bastante abismal. Y ya en el 2022 hay aún mucho más usuarios en la web actual. Se prevé que de cara a futuro eso siga aumentando. Y con la evolución de la web ha venido la evolución del frontend. Aquí podemos ver un claro ejemplo de todas las tecnologías frontend, o la gran mayoría, famosas, que han ido pasando por nuestras manos. Podemos ver desde el 95 Flash, CSS, HTML, luego aparece Markdown, aparece HTML5, Sass, Less, Pug, todo eso está muy bien. Pero realmente lo que nos interesa es ese grupito, que no se me ve el puntero, hombre, el puntero no se ve, pero bueno, ese grupito de React, Vue, Angular, Svetle, toda esa gente que han sido los que más han influido en la web moderna. Pero claro, con todos estos cambios tenemos un dilema muy grande como frontend. Y el dilema es nuestro stack. El stack actualmente de los frontend es brutal. Tenemos tecnología para todo, para cualquier cosa y normal. El frontend se ha hecho, vamos, súper complejo en comparación con hace unos años. Entonces podemos ver que para ya CSS como tal no lo tocamos, ahora usamos preprocesadores, bueno, también se usa CSS. Tenemos Node del lado del servidor, tenemos infinidad de tecnologías, frameworks, librerías, en una amalgama de arcoíris que nos permite hacer de la web lo que nosotros prácticamente querramos. Pero evidentemente eso tiene un problema. Y antes de enfocarnos más en ese problema, podemos visualizar también una nueva arquitectura que sale en auge desde hace unos años, que son los microfrontend. Una manera que tenemos de crear un único proyecto con diferentes frameworks o librerías. En este caso, las más famosas, Vue, Angular y React. ¿Qué tienen en común esas tres tecnologías súper famosas y súper punteras? Pues que todas están basadas en componentes. Tienen una arquitectura basada en componentes.
Pero Marcela, ¿qué son componentes? No me has explicado muy bien qué es esto. Pues ya habíamos hablado un poco de que la web ya no es como antes, que han habido muchos avances, que ahora, con lo complejas que son las web del lado del cliente, necesitamos generar una arquitectura. La arquitectura por defecto es una arquitectura basada en componentes. Pero básicamente, ¿qué son los componentes? Pues piezas de código reutilizables. Muchos de nosotros utilizamos el ejemplo de piezas de Lego, ya que son pequeños bloques que podemos reutilizar y utilizar de la manera en que nos dé la gana para poder crear lo que nosotros querramos. Vamos, son piezas con las que nosotros podremos construir nuestra casa virtual. Con estas piezas podemos crear toda la arquitectura, podemos conectar toda nuestra casa y además de eso, lo más interesante es que podemos duplicarla tantas veces como querramos sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, ¿qué son componentes? Todavía no he llegado a los web components, por favor. Son piezas de código independientes, son muy personalizables, son reutilizables y su comportamiento suele ser, si está bien hecho, 100% configurable. Muchas veces no, pero bueno, es una característica muy interesante. Aquí vemos un ejemplo de mi web, un poco de publicidad, de mi web, he hecho separado unas pequeñas secciones de qué sería un componente. Por ejemplo, mi logo es un componente, el switcher para cambiar de modo oscuro a modo claro es otro componente, el menú de hamburguesa es otro componente, el header es otro componente, los botones son otros componentes, los iconos son otro componente, dentro de un componente que recubre esos iconos sería el footer, otro componente que podría recubrir a los botones y a la información sería el componente de la información, ¿vale? Podemos ver que podemos incluso meter componentes dentro de componentes, podemos extraerlos, podemos hacer, bueno, lo que queramos con ellos. La estructura más común hay muchas maneras de crear webs, hay muchas maneras de desarrollar componentes, pero sin duda la más popular hoy en día se trata de los componentes visuales y los componentes lógicos, o los componentes listos, los componentes tontos, o hay infinidad de maneras de llamarlo, ¿vale? Exactamente, ¿esto qué es? Bueno, los componentes visuales podríamos pensar que son unos títeres. Eso suena un poco... pero sí, son títeres, ¿vale? Son componentes completamente transparentes que no tienen ninguna información o casi ninguna información de negocio dentro de ellos. De esta manera, los componentes lógicos, que serían más o menos los titiriteros, podrían controlarlos desde afuera a través de propiedades y atributos. Imaginemos, por ejemplo, un botón. Yo el botón no le tengo un texto por defecto, porque yo quiero reutilizarlo en muchas partes. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué podría hacer? Podría crear un componente botón, que sería un componente visual, y el componente padre podría ser un componente lógico, que sería el encargado de decirle a mi componente visual qué quiere que se muestre en el texto. De esa manera podríamos trabajar mucho más libremente con componentes y así muchas veces no se nos tendrá que colapsar unos componentes de la información de ciertos componentes visuales y con componentes lógicos, o podríamos reutilizar incluso mejor lo que vendrían a ser los componentes visuales. Pero como todo en esa vida, los componentes no son solo una increíble maravilla, sino que tienen increíbles problemas detrás. Bueno, increíbles no, pero sí tienen ciertos problemas que tendremos que abordar. El primero, los componentes, al tener un ecosistema extenso en el frontend, ya hablábamos de muchas tecnologías, tres principales basadas en componentes Angular, React y Vue. Tenemos que crear esos componentes con dichas tecnologías. Si queremos crear una aplicación de Angular, haremos los componentes con Angular. Si queremos crear una aplicación de Vue, haremos con componentes de Vue. Y si queremos crear una aplicación de React, haremos componentes de React. Entonces, muchas veces se nos puede complicar, ¿no? Yo estoy empezando en el mundo del frontend, ¿qué elijo? ¿Qué aprendo primero?
¿Será que aprendo primero React? ¿Será que aprendo primero Vue? Svetle este también he escuchado que se está volviendo famosillo. ¿Qué hago? Pues es un problema. De esta misma manera, el desarrollo se complica, porque si nosotros tenemos dos proyectos y uno lo he hecho con Angular, pero el otro lo voy a hacer con Vue, no podremos reutilizar este componente, ya que tenemos muchas ofertas y es muy difícil para nosotros aprender todas las tecnologías que hay detrás del desarrollo de componentes. Al final los componentes son dependientes de su framework. Eso es un problema. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo tengo unos componentes de Vue que quiero reutilizar en mi aplicación de Angular. No hay ningún problema. Cargo Vue y ya corren. Claro, pero ¿qué problema hay? Pues que el proyecto aumenta su tamaño, ya que tendríamos que añadir también a Vue en el proyecto. Y también otro problema que veo es que si tenemos un microfrontend con diferentes tecnologías, no podríamos hacer crossover entre estas tecnologías con los componentes. Tendríamos que volver a crear esos componentes por cada microfrontend que tengamos o montar lo que vendría a ser la librería que querramos dentro del microfrontend, cosa que no recomiendo para nada. Así que por consiguiente muchas veces debemos elegir un solo stack. Y esto pues es una pena, porque yo creo que cada framework, cada librería tiene su funcionalidad, tiene su público y tiene su manera de hacerse. Entonces muchas veces esta sin duda no es la salida. ¿Cuál es la solución? Web Components. Bueno, ahora veremos si es muy solución o qué, pero en un principio la solución serían los Web Components. ¿Pero qué son los Web Components? Pues básicamente componentes nativos que de igual manera como los componentes de frameworks o librerías de cualquier tipo son independientes y son reutilizables. Esa es la premisa. Entonces, ¿qué diferencia hay, Marcela, entre un componente y un web component? Esto me confunde mucho. ¿No son lo mismo? No, no son lo mismo, ¿vale? La primera, sin ninguna duda, es la natividad. Creo que es la ventaja que gana por goleada. Ser un web component, al ser nativo, lo puedo utilizar yo en cualquier entorno, con cualquier framework, en cualquier parte, y no pasa absolutamente nada, entre comillas, ya vamos a ver. Otra cosa es el encapsulamiento. Sí que es verdad que ciertos frameworks nos ayudan bastante a nivel de encapsulamiento, pero no como los web components. Los web components forman una coraza en la que tú no puedes entrar, al menos que hagas guarradas para poder acceder a ella, o al menos que el desarrollador del web component te lo permita. Los web components se basan en 4 especificaciones. 3 de ellas son muy básicas para desarrollar un web component. Y la última es muy importante si queremos compartir esos web components con el mundo. La primera, los custom elements. ¿Qué son custom elements? Bueno, básicamente son elementos HTML personalizados. De la misma manera en la que hay headers, hay footer, podríamos tener un my search, lo podríamos definir y ya sería un custom element, una etiqueta personalizada. Pero eso no sería un web component, es una etiqueta que puedo reutilizar. No, el web component tiene otras 3 especificaciones por detrás, además de esta. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo que luego lo vamos a ver con más profundidad, pero básicamente para definir un custom element tenemos que crear nuestra clase y añadirla, definirlo y agregar el nombre de la etiqueta. De esa manera se haría sin ningún problema. Hay muchas cosas por detrás, evidentemente, eso no es lo único, pero a grandes rasgos esa sería la manera que tenemos de definir custom element. Otra, que yo creo que es una de las más increíbles y cabronas especificaciones de Web Components, es el Shadow DOM.
Este es el que te permite encapsular estilos CSS y HTML y de todo dentro de los Web Components, de manera en que tú no puedes entrar a ello. Cuando tú creas un Web Component con Shadow DOM, te sale, perdón, te sale esto, Shadow Root, ¿vale? Que lo que hace básicamente el Shadow DOM es, yo tengo mi árbol de DOM, ¿no? Donde tengo todas mis cosillas, tengo todo mi documento, y de repente hay una zona del DOM que es ensombrecida, de ahí viene el nombre, Shadow. Entonces, al estar ensombrecida, ninguna parte del DOM, a menos que nosotros entremos específicamente a ella, puede acceder, ya sea a través de CSS, HTML, JavaScript, a menos que accedamos directamente a ella, no nos va a salir. ¿Cómo podríamos agregar Shadow DOM? Bueno, recordemos lo de la clase. En esta clase, de la que estábamos hablando para crear un Web Component, tendríamos que añadir, por ejemplo, en el constructor un thisAttachedShadowDOM-mode-open. De esa manera, ya automáticamente se nos activaría el Shadow DOM en nuestro Web Component. Otra especificación que de pronto no es básica, pero sí es importante, es AS-Module. Esto no solo funciona, evidentemente, con Web Components. Esto creo que lo utilizamos muchos desarrolladores en el día a día. Básicamente lo que nos permite es importar y exportar módulos JavaScript de una manera muy sencilla. Imaginemos que yo tengo aquí mi clase, ¿vale? Y la quiero exportar. Yo la exporto sin ningún problema, ¿vale? Y ya luego en otro archivo donde yo quiera utilizar esa clase, lo que voy a hacer yo es un import from tal. De esa manera ya yo podría acceder a la información, al módulo que yo he exportado con anterioridad. Esto es una maravilla, la verdad es que es una de las cosas más bonitas que tiene el JavaScript moderno, al menos para mí. Como ya os digo, esto lo utilizamos mucho fuera de los Web Components, pero es que el Shadow DOM también, pero es que todas las tecnologías que estamos hablando las utilizamos de mayor o menor manera en diferentes proyectos. No tiene que ser justamente un Web Component. Pero ¿qué hace que sea un Web Component? Estas especificaciones juntas hacen que esto sea un Web Component. La última, muy básica, es el HTML Template, que nos permite declarar un fragmento de HTML en nuestro DOM, pero que nos encarga hasta que nosotros mismos lo instanciemos, ¿vale? Esto es fundamental. Aquí es donde nosotros vamos a guardar toda la información visual de HTML que nosotros tengamos de nuestro Web Component, para luego poder clonarla y renderizarla. Pero bueno, calma, ya iremos a ese punto más adelante. ¿Qué ventajas tienen los Web Components? La verdad es que tienen varias ventajas que son muy similares a los componentes de a pie, ¿vale? La reutilización, son muy legibles. ¿Legibles en qué sentido? Pues hablemos de semántica en HTML. Muchas veces, ¿no?, cuando estamos creando componentes, tiramos mucho de los div. Con los Web Components, al crearnos etiquetas propias para nuestros componentes, nosotros a la hora de navegar por HTML tenemos bastante claro cuál es nuestro Web Components, cuál no, dónde se sale, dónde no. Eso es, la verdad es que me parece bastante cómodo. La mantenibilidad. ¿Por qué? Normalmente los Web Components se usan a través de paquetes de NPM, ¿vale? Entonces, yo tengo mi paquete testeado, probado, reprobado, con ejemplos, documentación muy top, utilizo el versionado como debe ser y es muy mantenible. Ya tú eso lo puedes utilizar en 30 proyectos si es lo que tú quieres. Y siempre tendrás que solamente tocar un único punto, que sería el paquete de tu Web Component. La natividad, la maravilla de los Web Components. Podemos utilizarlas en cualquier punto, en cualquier momento, sin ningún problema. Y la consistencia.
El código se vuelve muy consistente. Llega un punto en el que ver los web components a la hora de estar desarrollando se vuelve hasta satisfactorio. Bueno, no sé si seré yo la única, pero alimenta mi toque. Desventajas, claro, todo tiene desventajas, ¿vale? Tú, a la hora de desarrollar aplicaciones web complejas, como estamos hablando de una tecnología muy nativa, de una tecnología que son 4 especificaciones y poco más, tendremos que, si no nos basamos, si no tenemos de la mano a un framework o a una librería, se nos va a hacer cuesta arriba, pero muchísimo, porque tendremos que picar mucho código. Y eso lo digo yo desde la experiencia, que he podido estar en proyectos donde se ha querido hacer toda la aplicación tochísima solo con Web Components. Personalmente no me parece una buena idea, exceptuando en algunos puntos que vamos a ver más adelante. El código generado, tristemente, es difícil de leer. El Web Component por fuera, maravilloso, pero por dentro, Padre Santo, la verdad es que es complicado. Pero si utilizamos ciertos patrones de diseño y si lo hacemos con una arquitectura en la que podamos sacarle provecho a la legibilidad de nuestro código, esto se puede hacer más ameno, ¿vale? Junto con si podemos utilizar ciertas librerías que nos ayuden en el desarrollo de Web Components, que veremos más adelante. Y en ciertos navegadores necesitaremos utilizar un polyfill, necesitaremos utilizar un archivo que nos permita hacerlos compatibles con todos los navegadores. Normalmente los navegadores de última generación no necesitan esto, pero si están trabajando con el típico cliente que todavía usa Internet Explorer, posiblemente necesites implementar un polyfill. Bueno, ¿y cómo puedo crear un Web Component? Antes de empezar esto, vamos a tener en cuenta 2 cosas. Antes de crear un Web Component, tienes que tener conocimientos de HTML, CSS y JavaScript. Y preferiblemente tener un diseño a mano. No es obligatorio, pero sí que ayuda bastante. En esta charla, evidentemente, no necesitamos esos conocimientos, porque yo lo iré explicando paso a paso. Pero si nosotros, por nuestra cuenta, queremos crear un Web Component, sí que tendremos que tener conocimientos previos. Vale. En esta charla vamos a crear este componente. La verdad es que es bastante sencillo. Es un input tipo buscador, con su botón, su label y poco más. La verdad es que no tiene mucha complicación. Pero antes de empezar con lo bueno, vamos a repasar un poco lo que vendría a ser las partes de un Web Component. Las partes a muy grandes rasgos, ¿vale? Primero, vendría a ser la clase, que es la que encapsula, por llamarlo de alguna manera, el Web Component. Ahí, en esa clase, es donde nosotros vamos a meter toda la información de nuestro Web Component. Este Web Component va a necesitar de atributos. ¿Qué son atributos, Marcela? Pues, por ejemplo, si tenemos... no se me ocurre ningún atributo, si vamos ahora, la verdad. Si tenemos un input, ¿vale? Y queremos añadir el valor del input, tendríamos que añadir un atributo a esa etiqueta llamado value. Eso sería el atributo. Sería como la puerta de entrada a nuestro componente, ¿vale? Con esos atributos nosotros los podríamos guardar en propiedades. Esas propiedades las podríamos utilizar a lo largo de toda la clase para poder mostrar la información de esos atributos o manipularla a nuestro gusto. Además de esto, tendríamos que tener métodos, que serían los encargados de enviar eventos, de manipular las propiedades, pues de hacer todo lo que tengamos que hacer en nuestro componente. Y por último, tendríamos también el template, que vendría a ser la parte del HTML de nuestro componente. En primera mano sería el HTML.
¿Vale? Esas serían las partes un poco por encima del Web Component. Ya luego, con el código en mano, lo veremos de forma más esclarecedora. Aquí vemos un poco lo que vendría a ser el template. Me voy a sentar para explicarlo un poquito mejor desde aquí. Aquí tenemos un poco lo que vendría a ser el template de nuestro componente, ¿vale? Lo que yo he hecho aquí, ¿vale?, ha sido crear un método, se llama getTemplate, y he creado en mi documento un template. Esto se puede hacer así, o se puede traer a través de un query selector el template de nuestro documento, ¿vale? Se puede hacer de la manera en la que nosotros lo veamos mejor. Luego, dentro de ese template, he agregado a través del inner HTML toda la información que va a tener nuestro componente. El label, el input, el button, los estilos. ¿Por qué haces esto, Marcela? Bueno, cuando hablemos de estilos lo explicaré mejor. Además de esto, en mi clase tendré que añadir las propiedades y los atributos. Por ejemplo, este sería mi componente. Yo le podría añadir a través de el atributo value, hello world, name, my name, y luego, aquí no he puesto name, pero bueno, pensemos que aquí está name, ¿vale? Luego, a través de un getter estático que nos trae el web component, podríamos observar los cambios de ese atributo para que cada vez que cambie, nuestras propiedades puedan cambiar. Aquí tengo el button, el label, el placeholder, el value, ¿vale? Pero ¿cómo pueden cambiar sin más? O sea, ¿cómo pueden cambiar las propiedades con los atributos? Bueno, eso es relativamente fácil. Tendremos un método que se llama attribute change callback, ¿vale?, que nos va a traer el nombre de nuestro atributo, el valor antiguo y el valor nuevo. Entonces, cada vez que cambie, yo lo que he hecho es, si el antiguo y el nuevo son lo mismo, no me hagas nada, haces un return y olvídate. Pero si no es así, yo lo que puedo hacer es selecciono, creo una propiedad o la selecciono si está creada con el nombre de mi atributo y le agrego el valor. De esa manera ya yo podría tener acceso a la información del atributo dentro de mi clase del Web Component. Otra cosa muy importante en los Web Components es enviar y capturar eventos, porque sabemos cómo van a pasar la información desde el padre al hijo, pero no sabemos exactamente cómo va a pasar la información o cómo puede pasar cierta información desde el hijo al padre. De una manera muy sencilla sería a través de eventos. Yo en este caso lo que he hecho es crear un método, ¿vale?, bastante chorra, es completamente opcional, que se llama dispatch custom event, donde le paso el nombre del evento que quiero generar y la información que quiero que mande ese evento al padre. Dentro de aquí me creo un new dispatch event para despachar el evento y creo un nuevo evento con el nombre y el detalle. Es una práctica interesante siempre o casi siempre, también depende del proyecto y de los requerimientos, añadir los bubbles a true y los compose. De esta manera podemos atravesar el Shadow DOM, ¿vale? Además de esto, de ese método, he creado otro que se llama addEventListeners, donde yo voy a escuchar los eventos de mi botón, por ejemplo, que sería el click, ¿vale?, para recoger ese evento y ya luego lanzar un nuevo evento con la información que yo quiera. En este caso, creo y despacho un nuevo evento llamado mySearchButtonClick. Esto es cuestión de, el naming es lo que quieran. Si quieren poner aquí Pepito, pueden poner Pepito. Esto es más por convención, joder, me rayo con esas palabras. Esto es más por convención que otra cosa. Eso realmente no es necesario hacerlo así,
¿vale? Pero si tenemos una aplicación muy grande o tenemos muchos web components, para evitar de pronto que ciertos eventos se colapsen con otros, pues podemos hacer algo, ¿no? El nombre de mi evento, el elemento que lo lanza y el evento lanzado, por ejemplo. Y aquí le paso la información, el detalle, quiero que me mandes la información el valor del botón y el valor del input. Y luego, aquí también he hecho otro add event listener con el input, que es exactamente lo mismo. Escucho el evento input, que es el que cuando yo estoy escribiendo, y le lanzo un nuevo evento que se llama my search input change. Le he puesto change por no ponerle input otra vez, ¿vale? Pero como digo, esto es completamente opcional y puedes personalizarlo como quieras. Y aquí le vuelvo a pasar el input. Y ya en este método, que vendría a ser el ciclo de uno de los métodos de ciclo de vida del componente, le paso mi método addEventListener, que vendría a ser este. Y ya, pues, de esa manera podría yo escuchar eventos y lanzarlos. Hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Esta es una de las muchas maneras de conseguir esto. Como hemos visto justamente ahora, hay métodos que sirven como el ciclo de vida, ¿no? ¿Qué es el ciclo de vida, Marcela? Pues el ciclo de vida, como nosotros mismos nacemos, nos reproducimos o no, morimos, ¿sabes? Lo normal que se hace, pues los componentes también, ¿vale? Eso no forma parte del ciclo de vida como tal, pero sí que carga como parte del ciclo de vida. O sea, el ciclo de vida de un web component realmente vendría a ser connect callback, attribute change y disconnect callback, ¿vale? El constructor entra primero, luego viene el connect callback y si no hay cambios en el atributo, si hay cambios, pasa por aquí. Si no, se desconecta. Ahora sí, agregar estilos en mi CSS. Es complicado, ¿vale? No les voy a negar que es bastante complicado. Bueno, complicado, tedioso. Podemos hacerlo como lo he hecho yo, agregando un bloque style dentro de nuestro componente, podemos agregar estilos en línea, podemos servirnos de librerías que nos ayuden a agregar estilos de una manera más bonita, ¿vale? Pero a simple vista, como tenemos el Shadow DOM que engloba todo, no podemos atacar el CSS desde afuera de nuestro web component. Todo tiene que ser desde dentro y desde el template. Entonces es un poco caótico en ese sentido. Y aquí, ¿vale? Podemos ver un poco todo el código de nuestro web component, que bueno, ahora les mostraré con más detalle qué hace cada cosa, ¿vale? Para eso voy mágicamente a mi editor de código de confianza y ya tengo aquí abierto mi componente, ¿vale? Aquí estoy haciendo uso del AS Module, exportando mi clase y extendiéndola de HTML element. De esa manera ya nosotros tenemos todo previsto para crear un web components medianamente básico. Aquí, como les comentaba, tengo mi getter estático observed attribute, donde está observando cada atributo que yo quiera. Si en el momento yo necesito añadir otro atributo, por ejemplo disable, lo podría hacer sin ningún problema, ¿vale? Luego en el constructor no hago mucho, lo único que estoy haciendo es activar el Shadow DOM. Luego viene el callback, ¿vale? Donde primeramente lo que yo hago es, he creado un método que se llama render y lo que hace es renderizar lo que vendría a ser nuestro componente. Luego de haberlo renderizado, a mí me interesa guardar los elementos que están dentro del componente en propiedades. Esto es completamente opcional, ¿vale? Esto lo utilizo luego en el addEventListener, ¿vale? Pero Marcela, ¿esto qué es? Shadow root. Bueno, esta es la manera que tenemos nosotros de, a través de JavaScript y a través del DOM, de traspasar el Shadow DOM, ¿vale? Nosotros, si hacemos esto, this, que es el componente,
Query Selector Button, eso no nos va a funcionar, ¿vale? Bueno, a menos que no tengamos el Shadow Button activado, en ese caso sí que no funcionaría. Pero en primeras, siempre que tengamos el Shadow DOM activado, tendremos que entrar a través del Shadow Root. Aquí estoy haciendo un poco lo mismo con el slot y con el input. Aquí tengo el disconnect callback para remover mis listeners. Y aquí todo esto es un poco lo mismo, ¿vale? Que lo que hace es conseguir el atributo botón y guardarle mi propiedad. Eso también es opcional. Eso no. O sea, si tú quieres cambiar tu propiedad dentro del componente y que se vea reflejado en el atributo de tu componente, tendrás que hacer un setter, sí o sí. Y por buena práctica, un getter, ¿vale? Y eso lo estoy haciendo pues con todos, que es un poco código repetitivo. Luego, pues aquí tengo otra parte del ciclo de vida, que es el attribute change callback, que es exactamente lo que les comentaba. Luego está el add event listener, con todos los listeners y con su dispatch y todo muy bonito. Luego, pues el remove event listener, para cuando salga del componente, pues elimine pues, esos eventos. Aquí el método de dispatch custom event, que es el que utilizo aquí. Luego el get template, ¿vale? Que es donde yo estoy guardando todos mis templates. Y aquí vemos que estoy haciendo uso de las propiedades que me trae ya el atributo de mi web component. Luego aquí tengo todos los estilos. Esto es ya por buena práctica, ¿vale? Esto lo podríamos hacer todo en un método y ya está, sin ningún problema. Pero por cuestión de organizar el código, pues lo he hecho así. Esto también lo podríamos extraer en otro documento y tal, para no quitarle espacio aquí. Y luego tendremos mi método render. ¿Qué hace el método render? Bueno, hace una cosita un poco rara. Le dice, entro a mi componente, le digo, éntrame al Shadow DOM y agrégame el getTemplate clonándolo. El contenido me lo clonas dentro de aquí. Si eso yo no lo hago, no va a servir de nada, ¿vale? No va a aparecer nada de nada en nuestro componente. De esa manera ya tendríamos un componente. ¿Y cómo se ve, Marcela, ese componente? Bueno, esto no, es este. Aquí podemos ver el componente ya creado. Si yo le doy a inspeccionar, lo hago súper grande para que se vea perfecto, vemos que aquí, esto no lo necesito, vale, vemos que aquí ya estaría mi componente, el value, hello world, label, IANOLabel, esos son los atributos, ¿vale? Y se muestran aquí justamente porque los hemos guardado en propiedades. Si yo cojo y cambio eso, no va a hacer nada. Bueno, pero si le doy clic sí que funciona, ¿vale? Esto no sé muy bien por qué no está cambiando. Puede que sí sepa por qué. Pero bueno, eso ya es otra historia. Si lo cambio aquí tampoco, no hace nada. Pues no me está funcionando esto. Joder, qué problema. Bueno, pero en grandes rasgos ya así se nos vería nuestro componente. Si vemos algo muy interesante en el componente, ¿vale? Vendría a ser estos atributos que se llaman parts, ¿vale? Esos atributos que se llaman parts son muy interesantes de implementar en nuestro componente, pero por ahora no voy a hablar de ellos, ¿vale? Lo voy a dejar un poco para el final, bueno, el final de esta sección. Ahora me interesaría hablar un poco de definir nuestro web component. Yo, para definir el componente, como ya lo hemos visto, lo único que tengo que hacer es un custom element define. De esa manera ya podría definir mi web component. ¿Dónde lo he hecho? Bueno, si vemos aquí lo exporto. ¿Y dónde lo voy a importar? Bueno, por buena práctica, pues me creo un archivito, ¿vale? Con el nombre de mi web component
lo importo aquí, le digo custom element define, le pongo el nombre de la etiqueta y le importo la clase que tengo aquí, ¿vale? ¿Podríamos publicar un web component en NPM? Yes, claro que yes. Sin ningún problema. Lo único que necesitaríamos sería un package y tener una cuenta en NPM y poder publicarlo con comandos. ¿Para qué nos interesa esto? Pues para poder reutilizarlo en cualquier proyecto, da igual donde esté. Solamente hacemos npm, cuando lo tengamos publicado claramente, npm install, el nombre de mi componente, en ese caso le he puesto mascota mySearch y ya estaría. Yo aquí tengo aquí tengo el package, ¿vale? Sino que si estamos haciendo pruebas y no queremos publicar nuestro componente, también podríamos hacer un monorepo, ¿vale? Y utilizar alguna aplicación como Lerna que nos permite linkear, bueno, nos permite hacer varias cosas, ¿vale? Una de ellas es linkear el componente para simular que está publicado y nosotros lo podamos llamar en la otra aplicación que queramos utilizar dentro del monorepo. Pero eso lo vamos a ver con más calma en unos minutos. La pregunta del millón, ¿se puede atravesar el Shadow DOM? Sí. Sí, pero siempre y cuando seamos nosotros, los desarrolladores del Web Component, lo que le demos, el que lo permita. Sí y no. O sea, yo estoy desarrollando un Web Component, ¿vale? Y yo tengo toda la posibilidad de darle acceso a través de puertas, de poder cambiar diferentes cosas de mi Web Components. Lo podemos hacer a través de Custom Properties de CSS, vamos, las variables de CSS, que esas sí que te permiten atravesar el Shadow DOM. Lo podemos hacer a través de CSS Parts, lo podemos hacer a través de atributos y propiedades, es decir, crear un atributo que sea red o que sea, no lo sé, cualquier cosa, inline o disable o cosas de esas, y modificar internamente el componente. También podríamos hacer, dentro de los estilos de nuestro componente, podríamos crear selectores de clase, por ejemplo, clase Pepito, y si le ponemos la clase Pepito también nos funcionaría, o podríamos hacerlo accediendo a través del Shadow Root. Esto es un poco más guarrada, la verdad es que esto es de lo menos recomendable. Esa es como la opción final, última, desesperada, si no podemos hacer otra cosa, ¿vale? Ahora, os mostraré un momentito algunos ejemplos de cómo podemos acceder atravesar el Shadow DOM para cambiar los estilos. Les había comentado que aquí tengo unas cosas muy bonitas, que son los parts. Los parts nos sirven justamente para indicarle a el que vaya a utilizar el componente qué partes de nuestro código puede cambiar. O sea, yo aquí le he puesto part label, ¿vale? Pero aquí le puedo poner part Pepito y no hay ningún problema, ¿vale? Esto lo he puesto un poco para seguir los nombres de las etiquetas. Aquí en input he creado otro part, input, y en button he creado otro part, button. De esa manera podríamos desde afuera, a través de parts, modificar la label, el input y el botón. Y si nos vamos a la demo, estos son mis componentes, ¿vale? Y si nos vamos aquí, por ejemplo, he creado uno, le he añadido una clase y a través de parts, button, que es la que yo he nombrado, puedo cambiarle el color. Y aquí, por ejemplo, lo vemos claramente, se ha cambiado el color. También podríamos hacerlo a través de la manera desesperada, a través de el Shadow DOM, el Shadow Root, atravesando el Shadow DOM, seleccionando en este caso el label y, por ejemplo, voy a setear mi atributo a style color red. Funciona perfectamente, ¿vale? Si yo quiero hacer
Por ejemplo, button blue, le digo aquí button, por ejemplo, ¿vale? Quiero entrar al botón y le hago background color, vamos a ponerle un violeta, y voy a ponerle un important así para darle importancia. Pues tristemente vemos que no funciona para nada. O sea, nos dice, ¿qué me dice? Esto no puedes entrar aquí, vete. Y efectivamente no podemos hacer nada si queremos hacer esto. Podemos hacerlo a través de parts. Otra manera que podemos hacerlo, además de parts y de esta guarrada, podríamos hacerlo a través de custom properties de CSS. Yo, por ejemplo, al input le he puesto esta, ¿vale? Esta es mi variable. My search input border color. Si yo ahora cojo esta variable, yo la llamo variables. Custom property me parece un nombre muy bonito, pero variable me lo parece más. Yo cojo ahora esto, ¿vale? Y yo voy a la demo y yo le digo my search, ¿vale? Bueno, mira, sí. No era esta, casi, copilot. Y vamos, y bueno, es que eso violeta está un poco... Y la cambio, vemos que automáticamente el border de nuestro componente se ha cambiado, ¿vale? Por si por cosas de la vida yo tengo en my search, yo por ejemplo he cogido y en el host, ¿vale? Que es el componente como tal, ¿vale? El wrapper del componente. Vendría a ser esto es el host, ¿vale? Si yo en el host le digo esto y le digo que blue, ¿vale? No me hace ni puto caso, no me hace caso, ¿vale? O sea, nosotros, lo cual es un poco raro, la verdad. Nosotros tenemos que tener un poquito de cuidado con eso. Normalmente, para poder crear, tenemos que tener un poco cuidado con ese tipo de cosas porque puede que hayan efectos que no querramos de cara a futuro que ocurran, ¿vale? Esto es bastante importante. Todo eso que les estoy mostrando aquí lo tengo, ¿vale? En el repositorio de esta charla, que el link de las diapositivas las pasaremos luego de la charla, ¿vale? Y en este repositorio está toda la información, ¿vale? Por si alguien quiere luego de la charla echarle un vistazo, sin ningún problema. Vale, ahora vamos a hablar un poco de... Vale, Marcela, ya tenemos mi componente hecho y ahora quiero utilizar mi componente en los proyectos que yo tengo montados. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Podemos hacerlo con todos? Yes, podemos hacerlo con todos. El primer ejemplo que os voy a mostrar es en nativo, es en un HTML puro y duro. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Bueno, lo único que tendríamos que hacer es añadir en nuestro script nuestro componente definido, o sea, esto, ¿vale? No la clase no nos sirve de nada, sino el custom element define, ¿vale? Lo importamos en nuestro HTML, si imaginemos que estamos trabajando solo con HTML. También lo podríamos importar en un JavaScript y todo esto. Tiene que ser de tipo module, ¿vale? Eso es muy importante. Y ya con esto ya cargamos nuestro componente y ya no funcionaría sin ningún problema. De hecho, es lo que tengo aquí en la demo, ¿vale? Justamente es esto. Si por el contrario estamos utilizando Angular, ¿qué podríamos hacer? Pues si queremos crear un componente de Angular que dentro tenga nuestro web component para cambiar los estilos o cualquier cosa, pues lo único que tenemos que hacer es el import de, otra vez, nuestro archivo donde estamos definiendo el custom element. Si
por cosas de la vida, lo que nosotros queremos es, o hacemos, es importar la clase, tendremos que, desde nuestro proyecto, definir el custom element, ¿vale? Que tampoco hay ningún problema, pero sí o sí tiene que estar el custom element definido. Luego de haber agregado esto, simplemente tendremos que añadir en el HTML de nuestro componente, ¿vale? Aquí también tengo un ejemplo con Angular. Y si entro aquí, vemos que aquí lo estoy importando. Eso sí, evidentemente, nunca está de más añadirlo en el package, ¿vale? Yo aquí no lo he añadido porque estoy utilizando Lerna y ya Lerna me lo detecta, ¿vale? Pero si estamos descargando todo eso, tendremos que hacer el install y tal y agregarlo aquí. Pues lo añadimos, hacemos el import de nuestro componente y ya en el HTML simplemente tendríamos que agregarlo y funcionaría sin ningún problema. De hecho, podemos verlo aquí, Angular con Web Component. Si queremos agregarlo con Vue, exactamente un poco lo mismo, pero en el lenguaje de Vue. O sea, en el script del componente o incluso en el main.js de Vue, donde a ustedes les venga mejor, ¿vale? Pero imaginemos que queremos hacer un grabber del Web Component para cambiar los estilos y tener nuestros propios componentes de Vue con Web Component. Pues hacemos el import y pintamos nuestro componente. Y ya está, sin ningún problema. Este ejemplo, evidentemente, también lo tengo aquí. También podríamos llamarlo aquí, sin ningún problema y funcionaría perfectamente. Pero en ese caso lo he llamado aquí y aquí está el componente. Y si lo vemos, a veces es que este view me está dando un poco de problema, pero normalmente no hay problema, la verdad. A ver, es el Webpack que me está dando un poquito de guerra. Vamos, bueno, mientras carga, vamos a seguir. Y si lo queremos hacer en React, pues un poco de lo mismo. Tenemos nuestro componente, hacemos el import y en el HTML de nuestro React, bueno, HTML, donde tenemos nosotros montados el HTML de React. Agregaríamos nuestro componente y poco más. Joder, me está dando guerra esto. Bueno. Y lo estaríamos viendo, como estamos viendo aquí, AmaLabel, es mi componente. Aquí me está dando ese problema, pero si lo vemos por detrás, vemos que ahí está el componente. El problema no es el componente, el problema es Vue. Vue funciona. Vale. Si no estamos utilizando alguna de estas librerías o si queremos estar seguros de que la librería o el framework que estamos utilizando es compatible con Web Components, siempre podemos entrar a esta página, customelementseverywhere.com, donde nos presentan muchos frameworks, librerías de JavaScript que son compatibles con Web Components. Si vemos, por ejemplo, React tiene algún problemilla, ¿vale? Con Web Components, pero es más con el tema de los atributos y con el tema de los eventos, ¿vale? Esto se puede modificar sin ningún problema, pero hay que tenerlo en cuenta. Con React es un poco más lío añadir Web Components. Vue en la versión 2 no hay ningún problema, los acepta bastante bien, pero en la versión ya 3 sí que tiene algún problemilla. Hay una versión experimental de React donde está intentando solventar esos problemas. Angular va maravillosamente, tanto Angular normal como AngularJS, Svetle también, Preact también, Polymer evidentemente también, porque son Web Components, bueno, aquí alguna cosita que no le gusta, ¿vale? Esta página está muy bien si queremos saber si nuestro framework o librería favorito o el que vayamos a utilizar en nuestro proyecto es compatible con Web Components. Vale.
hemos visto que puede que hacer Web Components de forma nativa no es que sea muy intuitivo. La verdad es que no, es que hacemos un poco de caos con todo esto. Pero, menos mal, gracias a Google y otras empresas, tenemos herramientas que nos pueden facilitar el desarrollo de Web Components, ¿vale? Primero, de mano de San Google, tenemos Lit y Lit Elements, que son una tecnología bastante interesante que aquí tengo el link, ¿vale? Básicamente, Lit es como una librería que nos ofrece muchas facilidades para crear Web Components. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo. Voy a intentar acercarlo un pelín más. Vale. Básicamente, no tenemos que hacer todo lo que hemos hecho de manera nativa, sino lo único que tendríamos que hacer, bueno, extendemos de la clase de LeadElement, que LeadElement es una clase base, ¿vale? Tenemos una manera de implementar estilos mucho más amigable para implementar Web Components. Las propiedades normalmente ya están bindeadas con los atributos, así que en ese sentido no hay ningún problema, no tenemos que hacer magia por detrás. Y el render es un método que ya viene por defecto, en el que tendremos que retornar lo que vendría a ser el HTML. Él utiliza HTML, CSS para pintar lo que vendría a ser pues cada cosa. Y ya de esta manera ya tendríamos un Web Component. La verdad es que es muy amigable utilizar Lit y LeadElement. Si no quieres utilizar todas las propiedades que tiene Lit, fácilmente con tener LeadElement, CSS y HTML te basta. Pero también tiene otras cosillas muy interesantes, tiene decoradores y cositas así, que son bastante interesantes, que nos pueden ayudar en el desarrollo de los Web Components. También, además de esto, tenemos Hybrid.js, una librería que tampoco es muy conocida, pero es muy interesante, ya que nos permite, otra vez agrandar, crear Web Components con funciones puras, lo cual a la gente que le gusta la programación funcional, esto viene bastante bien. Olvídate de las clases, olvídate de todo y puedes hacer todo con funciones puras, ¿vale? Es bastante simple, bastante ameno y pues para mí yo creo que es una librería que cada vez está cogiendo más auge, pero en comparación con Lit y LeadElement, la popularidad de Lit y LeadElement son mucho mayores. Además de Hybrid, también tenemos otra que se llama Stencil.js. Stencil.js no es tan ligera, no como Hybrid o como LeadElement, sino que ya sería, no le gusta que le llamen framework, pero sería como una especie de framework que nos ofrece muchas cosas para crear Web Components. Lo más interesante para lo cual está creado Stencil es para sistemas de diseño y librería de componentes, eso hay que tenerlo bastante claro. Y con Stencil tenemos un montón de herramientas muy interesantes para generar componentes. Si no eres muy experto en ese tema de Web Components, si vienes de React, porque Stencil puede utilizar JSX, suele utilizar JSX. Si vienes de una librería de ese estilo, de pronto empezar con Stencil, si vas a hacer un sistema, una librería de componentes, puede ser una buena opción, ¿vale? Porque te da muchas posibilidades que no tienes que picar tú a mano, versus, por ejemplo, si solo utilizas LeadElement. ¿Qué otra librería tenemos por aquí? Polymer. Bueno, en realidad Polymer es un poco obsoleta. O sea, realmente Polymer, LeadElement son como la versión moderna y sofisticada y mejorada de Polymer, ¿vale? Pero igual, yo la quería nombrar aquí por hacerle un poco de honor, ¿no? Porque es una de las primeras, si no la primera librería
que te ayuda a desarrollar Web Components. Además de esto, quiero hacer mención especial a 3 herramientas que nos pueden ayudar mucho si estamos haciendo Web Components. La primera es OpenWC, ¿vale? Que es un grupo de gente muy friki y muy maja que les mola mucho los Web Components, que te ayuda con una serie de guías, ¿vale? Y de herramientas pues a mejorar lo que vendría a ser tu componente. También te dan generadores de Web Components y cosillas así bastante interesantes que en el día a día te pueden ayudar en la creación de Web Components. Evidentemente, si utilizas Stencil, no es muy necesario utilizar lo que vendría a ser Open Web Components. Pero, por ejemplo, si te decantas en algo más nativo o Lead Element, que son pues, muy sencillitos, sí que te recomiendo bastante echarle un vistazo a Open Web Components. Además de Open Web Components, Lerna también es una buena amiga. Cuando me refiero a Lerna o a otra opción de Lerna, ¿vale? Están saliendo cada vez más opciones de este tipo, ¿vale? Lerna lo que nos ayuda es a manejar monorepos. ¿Qué es un monorepo? Bueno, es un repositorio que tiene varios paquetes, básicamente. Entonces, lo que ella hace es ayudarte con el versionado del monorepo, ayudarte a linkear para no tener que publicar tus paquetes y poder utilizarlo de forma paralela con otros desarrollos, entre alguna otra cosita más, pero normalmente se utiliza más para esto, ¿vale? Es muy interesante utilizarla y muy recomendable. A mí es que personalmente trabajar con monorepos, Web Components sin Lerna o sin alguna otra tecnología similar a Lerna no lo veo muy factible, es un poco más caótico. Y por último, pero no menos importante, Storybook, ¿vale? Si nosotros queremos mostrar nuestros componentes, nuestra librería, decir, mira lo que he hecho, Storybook es tu aliado, porque él ya te proporciona una forma de presentar tus componentes, de controlarlos, cambiarle los atributos, cambiarle las propiedades, lanzar eventos, diferentes cositas de una manera muy visual y muy sencilla de implementar, sin ningún tipo de problema, a la hora pues, de trabajar con Web Components. Si no te quieres comer la cabeza haciendo tu propia web para mostrar tus Web Components o tus componentes o tu librería, puedes utilizar Storybook, que es una muy buena opción. Vale. Pero Marcela, me gustan los Web Components, son interesantes, puedo utilizarlos en diferentes entornos, pero no quiero hacer Web Components. No pasa nada, ya hay varias librerías oficiales de diferentes empresas top que tienen sus propios Web Components a disposición de todos. Una, la más famosa, es Material Design. Material Design en un principio no es Web Component, ¿vale? Era una serie de estilos, Java como tipo Bootstrap, JavaScript, CSS, que tú ibas añadiendo un poco la arquitectura e ibas poniendo las clases. Pues de un tiempo para acá han decidido crear su propia línea de Web Components. Eso sí, hay que tener muy en cuenta, voy a cerrar esto, hay que tener muy en cuenta que ellos mismos lo dicen, que Material Web, que es la versión de Material Design para Web Components, está en progreso, ¿vale? Pero es un buen punto para empezar incluso a aprender lo que son Web Components. Si vemos, por ejemplo, en su repositorio, vemos que ellos utilizan Lerna, que tienen un monorepo donde tú puedes entrar, ver los paquetes y ver pues, todos sus componentes. Si entramos, por ejemplo, al button, vemos que tienen el botón aquí, ¿vale? Ellos utilizan Lead. La verdad es que la mayoría de estas librerías utilizan Lead porque es muy ligero y poco más. La verdad es que es una opción bastante interesante. Puede que para proyectos serios y oficiales esta versión de Web Components de Material no sea la mejor opción, pero si queremos trastear un poco y tal, la verdad es que está bastante bien.
Además de Material Design, tenemos una aún más famosa, Vaadin. Si el que esté metido en el mundo de Web Components seguramente lo conocerá, ¿vale? Vaadin es una especie de librería framework para Java y tiene cositas de JavaScript, y una de ellas es sus componentes, sus Web Components. Ellos se especializan en hacer Web Components, ¿vale? Y la verdad es que están, no es total un montón. La verdad es que están bastante chulos, ¿vale? Si vemos, ellos también utilizan Lerna, utilizan Monorepo. Pues lo mismo, entramos a uno de sus componentes. La verdad es que aprender Web Components, revisando estos repositorios, la verdad es que es bastante interesante. Ellos utilizan Polymer, ¿vale? Pero es un poco lo mismo que, es bastante similar al Lead Element. Además de Vaadin, ¿vale? Tenemos The Fast de Microsoft, ¿vale? Que es otra librería no muy famosa, pero bueno, tiene a Microsoft detrás. Y es un poco lo mismo, es una librería con sistema de diseño. También tendríamos Lion ING, ¿vale? Que viene de la mano del banco ING. Y algo curioso e interesante que tienen estos componentes es que no tienen nada de estilo. O sea, tienen un estilo muy sobrio. O sea, la intención de ellos es ofrecer unos Web Components lo más sencillos posibles y que seas tú el que modifique todos los estilos que veas pertinentes, ¿vale? Es bastante ligera y bastante recomendada también. Y por último, GitHub Element. GitHub también se ha metido en eso de los Web Components y ha querido sacar sus propios componentes, ¿vale? Son bastante sobrios también, ¿vale? Son bastante sencillitos. Pero bueno, oye, son componentes que vienen de la mano de GitHub. Como pueden ver, son una serie de librerías de empresas que tienen renombre, o sea, que puedes confiar en su desarrollo. Vale. Hasta este punto ya hemos podido ver muchísimas cosas, pero no nos queda muy claro si los Web Components serían el futuro de la web. ¿Son o no son los Web Components parte del futuro de la web? A mi parecer, yo creo que sí. La verdad es que Web Components, sin duda, es una de las tecnologías que va a hacer parte tanto del presente como del futuro de la web y va a poder hacer cambios de la web tal y como la conocemos. Eso sí, escenarios en los que para mí personalmente vendría bien trabajar con Web Components, ideales sin duda para librerías UI, para sistemas de diseño. Si vas a hacer una aplicación compleja y quieres utilizar Web Components porque realmente son muy ligeros, o sea, por encima de todas las ventajas que tienen los Web Components, la ligereza es uno de sus mayores fuertes, si son desarrollados de forma óptima. Pero si quieres hacer una aplicación compleja, lo que yo recomiendo es que utilices un framework de apoyo, ¿vale? Angular Vue, React, Svetle o tecnologías que te ayuden a desarrollar la web. Por ejemplo, si quieres el sistema de un manejador de estados, no lo hagas desde cero, puedes utilizar Redux y cositas de ese tipo, ¿vale? Muchos frameworks van muy bien con Web Components, así que no tenemos que tener miedo a la hora de implementar Web Components en nuestros proyectos. ¿Cuándo no debemos elegir Web Components? Bajo mi opinión, si no necesitas generar código visual. O sea, si no tienes que hacer nada en el HTML, yo te recomiendo que no los utilices. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Yo he estado en proyectos donde crean Web Components para hacer lo que vendría a ser los servicios
y las peticiones al servidor, ¿vale? Eso se puede hacer. Yo personalmente no lo aconsejo, o sea, se puede hacer peticiones, se pueden crear servicios de una manera que no implique crear una clase de Web Components y se cree el Web Components. ¿Tiene sus beneficios? Sí que los tiene, pero personalmente si no, tampoco estás muy puesto en Web Components, tampoco te recomiendo que te metas en ese lío. Si vas a crear una aplicación solo con Web Components, que tampoco lo recomiendo, necesitas un stack de desarrolladores con altos conocimientos en JavaScript, HTML y CSS. ¿Por qué otra cosa no? Pero picar código seguro que van a hacer y bastante, ¿vale? A menos que se utilicen librerías de externos y todo esto, van a picar mucho, mucho código, ¿vale? Si el tiempo de desarrollo es limitado, no elijas Web Components si no tienes mucho tiempo para entregar tu proyecto. Si vas a hacer un proyecto en Angular sin más y no necesitas reutilizar esos componentes para otro proyecto, hazlo en Angular, hazlo componentes en Angular, no hay ningún problema, ¿vale? Solamente si ves que es necesario reutilizar componentes en otros proyectos o si ves que te renta la ligereza o si vas a hacer una web, una aplicación mobile basada en web y cosas de estas, si vas a reutilizar los componentes, te recomiendo usar Web Components. De otra manera, no te los recomiendo. ¿Es ligero? Muy ligero, ¿vale? De hecho, hay muchas empresas que se están decantando por Web Components justamente por eso. Pero puede que si no tienes el tiempo ni el equipo necesario, es mejor que no te metas en eso porque puede que no salga nada bueno de ahí. Y nada, llegamos al último punto. ¿Ahora qué? ¿No? Hasta ahora hemos hecho un viaje al pasado, hemos podido ver qué es HTML, CSS, JavaScript, qué es la web, diversos frameworks, la historia un poco de los frameworks, qué son componentes, qué es una arquitectura basada en componentes. Hemos visto también frameworks basados en componentes, las problemáticas actuales a las que enfrentan el frontend en estos aspectos. También hemos conocido qué son Web Components, sus ventajas, cómo crearlos y cómo utilizarlos en diferentes entornos. ¿Pero son lo tuyo? Bueno, ya te he expuesto varias razones buenas y malas para elegir Web Components. ¿Tienes un alto conocimiento en JavaScript? ¿Tienes un proyecto que requiera componentes que se reutilicen en otros tipos de tecnología? ¿Quieres crear tú tu propia librería de componentes para reusarlos en tus proyectos personales? Esa sería una buena opción para usar Web Components. Eso ya depende de ti. Yo te he puesto las cartas sobre la mesa y serás tú el que tenga que elegir si quieres o no ir por ese camino. Pero sin duda, los Web Components son parte de la nueva web. Han venido para quedarse. Muchas empresas, muchos bancos, muchas grandes compañías cada vez están apostando más por ellos y es por muchas razones, muchas ventajas, ¿vale? Muchas empresas también se están decantando por dejar a un lado los frameworks y las librerías y dedicarse al desarrollo nativo. Pero esto depende mucho de lo que tú quieras en tu proyecto. Yo creo que hoy por hoy los frameworks y las librerías y en un futuro van a seguir siendo muy necesarias, pero también creo que los lenguajes HTML, CSS, JavaScript cada vez están cambiando, están evolucionando y va a llegar un momento en el que los propios estándares terminen añadiendo cada vez más características que suplan muchas necesidades que tenemos que suplimos con las librerías y los frameworks que utilizamos hoy en día. ¿Y ahora qué? Bueno, yo hago una llamada a que todo aquel que esté interesado en aprender Web Components, ya sea para utilizarlo o para entender mejor cómo funciona JavaScript y trabajar más de forma nativa, lo haga, ¿vale?
Esto solamente es la punta del iceberg. Y sin duda, en Internet hay muchos recursos que te ayudarán a aprender Web Components. Sin ir más lejos, tengo un curso en CodeMotion sobre Web Components. Bastante básico, pero seguro que te va a ayudar bastante después de esa charla. El interesado que quiera ver el curso puede entrar a mi web, marsgota.com, y ahí está. Y nada, ya esto es todo, el final. Muchísimas gracias a las personas aquí presentes y las personas allá presentes por venir a esta charla. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, pues creo que este es el momento oportuno para hacerlas. Bueno, ¿alguna pregunta? Estamos viendo también el chat de YouTube, así que si alguien tiene alguna pregunta en presencial o por YouTube, yo encantada de poder responderla. Hola, hola. ¿Se me oye? Muchas gracias, Manuel. Me ha dado la enhorabuena. ¿Se oye bien? Sí, vale, aquí hay alguien que va a hacer una pregunta. Sí, pero repítela porque creo que no se oye. Yo te iba a preguntar, a ver, ¿cuál es el punto en el que recomendarías a una empresa pasarse a desarrollar pues, un catálogo de componentes o digamos, pues eso, las piececitas, digamos, para reutilizar en distintos proyectos o lo que sea? ¿En qué momento dices tú, te conviene pasarte este modelo o sigue trabajando en Angular, React y haciendo las piezas o lo que sea? Vale, yo creo que un momento fundamental o importante para las empresas es empezar a plantearse si deben cambiar, añadir a su repertorio el mundo de los Web Components es uno, ¿existe un sistema de diseño en esa empresa? Si lo existe, ya eso es un check de que sí que podrías empezar a utilizar Web Components. Segundo, ¿cuántos proyectos tienes en tu empresa con diferentes tecnologías que sean muy similares? ¿Qué componentes crees que puedes reutilizar? ¿Vale? Y tercero, otra cosa que me parece muy interesante, puedes utilizar estos componentes en diferentes dispositivos. Por ejemplo, si tenemos una web que tiene los mismos componentes que utilizamos en nuestra aplicación de escritorio que está creada con web, si tenemos los mismos componentes creados en mobile, si podemos reunir todo esto, yo creo que ese sería un momento clave para sí o sí cambiarte. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tenemos otra pregunta. Sí. Bueno, no sé, pero yo hablo muy alto. Que si, por ejemplo, queremos hacer un web component por ejemplo, queremos extender, como has hecho tú, un campo input, ¿no? Con un botón. Todos los eventos vinculados al campo input como tal deberíamos exponerlos al estar encapsulado dentro del web component manualmente uno a uno, o por ejemplo LitElement ayuda a arreglar esas cosas y ya si sabe que estás extendiendo por ejemplo un input lo podría hacer él solo sin definirlos. Si no, ¿sabes? Tampoco lo sé. O sea, es una duda que me ha surgido aquí rara que no... A ver, si yo tengo un web component, ¿vale? Y yo tengo, por ejemplo, un botón y yo le doy clic, yo puedo recibir ese evento desde afuera, ¿vale? ¿Cuándo sería una buena idea de yo recuperar ese evento dentro del web component y volverlo a enviar? Cuando yo quiero enviar una información especial, ¿no? Si le doy clic a ese evento y quiero pasarle la información del input, pues me creo otro evento y se la envío, ¿vale? Pero sí, no habría ningún problema, en principio. La web hace cosas raras a veces. ¿Alguna otra preguntilla? Al hilo un poco de lo que dice Jesús también, en tema de accesibilidad, ¿cómo afecta eso? Es decir, si yo hago un web component de un botón, por ejemplo, pero no estoy exponiendo en sí el elemento botón, estoy exponiendo un custom element que será my button o lo que sea. Claro, la accesibilidad, por ejemplo, tab index y todo ese tipo de cosas que tiene el botón está dentro, no en el propio componente. Entonces,
¿Es mejor el hecho de lo que decía Jesús, ¿no? Quizás, o extender de un HTML button element, o tener el botón directamente dentro y que lo gestione él, o... Porque claro, no sé cómo dentro del Saudon, por ejemplo, afecta toda esa parte. O sea, no sé si... Vale, el tema de accesibilidad es un tema bastante peliagudo, ¿vale? Eso también depende de la arquitectura. Y si queremos crear web components sería, si es necesario en nuestro proyecto, es muy importante tenerlo muy en cuenta, el tema de la accesibilidad. Podríamos, todos los atributos, esa es como la manera un poquito más guarrilla, ¿no? Todos los atributos que querramos nosotros añadir en temas de accesibilidad a nuestro botón, podríamos crear atributos en nuestro web component que le pasemos. Es un poco un guarrete. También podemos utilizar una estructura más tipo composición, donde en nuestro componente nosotros dejamos abierto el camino para añadir nosotros nuestros propios elementos. Es un poco complicado el tema de accesibilidad, pero sí que se pueden hacer cosas, ¿vale? Es también un poco cómo queremos abordarlo y qué tipo de arquitectura queremos nosotros implementar. Pero en un principio es complicado. ¿Alguna otra pregunta? O ya... A ver, yo creo que YouTube tampoco tiene. Bien, Team Web Components. Vamos. Yo creo que no hay más preguntas, ¿vale? Y bueno, si no hay más preguntas, podemos dejarlo hasta aquí. Y nada, muchísimas gracias de verdad por haber venido y me la he pasado súper bien, súper bien. Manuel dice, alerta de autopromoción, yo les recomendaría que le echaran un vistazo a cómo lo estamos haciendo en Lion, tanto por accesibilidad como para ver cómo lidiamos los elementos del formulario. Esa es una buena idea. La verdad es que ver grandes empresas cómo están lidiando con ciertos problemas, revisando en su código, en su repositorio, ayuda bastante. La verdad es muy esclarecedor. Así que muchas gracias, Manuel. Lo tendremos muy en cuenta para desarrollar nuestros web components de la mejor forma. Y nada, corta ya, ¿no? Adiós. Gracias a todos, chicos.